Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Era Verde. El día de hoy vamos a hacer un recuento de las relaciones diplomáticas y económicas que sostiene en este momento nuestro país Costa Rica con la República Popular de China. Además, vamos a analizar y tomar en consideración la relación que tiene también China con otras regiones del mundo, por ejemplo con África, con el sudeste de Asia, y en este momento también pues está moviendo sus fichas en América Latina. Y de esto podemos ver qué se desprende, qué podemos esperar de la relación con Costa Rica. Para analizar este tema hemos invitado a dos personas al programa de hoy. Una de ellas es Grace García, quien ya había venido al programa hace poquito. Sin embargo, les queremos aclarar que Grace está invitada porque es la única representante del sector ecologista que pues, estuvo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con China. En la Comisión de Asuntos Internacionales, en la Asamblea Legislativa. ¿Qué tal, Grace? ¿Qué tal, Nelson? Mucho gusto, muchas gracias. Sí, además también contamos con la presencia del señor Henry Mora, quien es investigador y profesor de la Escuela de Ciencias Económicas, de la Escuela de Economía, perdón, de la Universidad Nacional. Bienvenido, Henry. Gracias, Nelson, igualmente. Les recordamos que hoy estamos en vivo, así que pueden hacer sus consultas o comentarios al teléfono 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Antes de eso, vamos a ir a ver el resumen de noticias ambientales de los últimos días, la Agenda Verde, y continuamos con más acá en Era Verde. El pasado 5 de julio se conmemoró el 303 aniversario de la muerte de Pablo Presberi, con una actividad realizada en Talamanca. Hoy se celebra el día de Pablo Presberi, un luchador talamanqueño que en tiempos atrás también defendió nuestro pueblo, defendió la madre tierra, como le decían. Para recordar lo que él hizo y también para nosotros, si tenemos que seguir el paso de él en defensa de nuestros territorios, ¿verdad? Y todo lo que nos aqueja en las comunidades, entonces ahí vamos siguiendo los pasos de lo que hizo Pablo Presberi. Por otra parte, el 12 de julio se celebró el 22 aniversario de la creación del Parque Nacional Marino Las Baulas, un área protegida que ha sufrido muchas amenazas de ser reducida o hasta eliminada. Ubicada en Guanacaste, esta área constituye uno de los puntos de anidación más importantes para la tortuga baula en todo el Pacífico. Sin embargo, los desarrollos urbanos costeros y la pesca ilegal en la zona pusieron en peligro la permanencia de este parque. Debido a estas presiones, el anterior gobierno de Óscar Arias envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de rectificación de límites del Parque Marino Las Baulas, con el cual se pretendía disminuir el área de protección, así como degradar la categoría de manejo a refugio de vida silvestre. Finalmente, en junio de este año, el proyecto de ley no se renovó en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, debido a la falta de interés de los diputados que lo promovieron, y por ello se archivó. El próximo domingo 21 de julio no puedes faltar a la quinta marcha contra el maltrato animal, para exigir la aprobación de la Ley 7451 de Bienestar Animal. La actividad se realizará a partir de las 10 de la mañana, saliendo del Parque Central y culminando en la Plaza de la Democracia. La Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia, Conceverde, invita al conversatorio con Óscar Aguilar Bulgarelli, para tratar el tema de las transformaciones del sistema democrático del país y la implantación de un modelo de desarrollo excluyente. La actividad se realizará el próximo 25 de julio en la Casa de la Cultura de San Rafael de Heredia a las 6:30 de la tarde. Seguimos acá en Era Verde. Hoy estamos conversando sobre la relación diplomática y comercial que tenemos en Costa Rica con la República Popular de China. Para tratar de entender un poco mejor este tema, vamos a ver la siguiente cápsula que hemos preparado acá en Era Verde. La Gran China. El gigante asiático es un territorio con una enorme y milenaria riqueza cultural, influenciando gran parte del continente asiático.
Su población, de 1.400 millones de personas, representa casi la mitad de la población mundial y posee una fuerza laboral de 937 millones de trabajadores. Esta fuerza ha atraído gran cantidad de inversiones, generando un crecimiento económico anual del 10% y un superávit comercial de más de 18.000 millones de dólares. De esta forma, la República Popular de China se ha convertido en el primer exportador e importador del planeta, con el segundo mercado interno más importante en los últimos 30 años. Sin embargo, este crecimiento económico ha sido desigual en su población, incrementando la pobreza en los asentamientos rurales. Al menos unas 150 millones de personas viven en extrema pobreza, sin acceso a servicios de salud o de educación. China ya sobrepasó a Estados Unidos como el mayor emisor de dióxido de carbono y consumidor de hidrocarburos, lo cual lo convertiría en el principal país contribuyente al cambio climático. Por otra parte, Naciones Unidas ha denunciado constantemente la violación de derechos humanos que ocurre en China, entre los que se destacan las malas condiciones de trabajo, la explotación infantil, la discriminación hacia la población migrante interna, los abortos forzosos, las políticas de un solo hijo, la violencia hacia la población del Tíbet y la falta de libertad religiosa. Aunque en China existen grandes yacimientos de recursos minerales, su política ha sido de buscar nuevas fuentes en otros países para no acabar con los suyos. Esto ha provocado que por medio de acuerdos de cooperación busquen materias primas, así como alimentos, en otros continentes como África y Latinoamérica, para así poder mantener su crecimiento económico y garantizar su modelo de desarrollo. Estamos de vuelta en Era Verde. Les recordamos que hoy lunes 15 de julio estamos en vivo, así que pueden participar, hacer sus preguntas o comentarios al teléfono 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Henry, en el video que acabamos de ver se muestran que el gobierno de China, banca privada o banca estatal, empresas también, vienen desarrollando intervenciones en varios países, en África, en el sudeste de Asia, ahora en América Latina, pero que es algo que antes no hacían. ¿A qué responde esta nueva estrategia de China? Bueno, China es hoy en día la segunda potencia económica mundial después de los Estados Unidos. Si las tendencias actuales se mantienen, en 15 años alcanzará a Estados Unidos, por ejemplo, en lo que es la cuantía de su Producto Interno Bruto, y en otros 15 años más duplicará a Estados Unidos en lo que corresponde a su poderío económico. China ya fue primera potencia mundial en materia de comercio, tecnología y manufacturas durante 700 años. Prácticamente el segundo milenio es el milenio de China, hasta 1800 aproximadamente. A partir de 1980 hay un giro radical por parte de los dirigentes comunistas y se dirigen de manera consciente y acelerada hacia el capitalismo. Digamos, los 30 años anteriores, desde la revolución dirigida por Mao Zedong, hay importantes conquistas, por ejemplo, en la parte social, educación, salud, alimentación, y en los 80 se generan tremendas desigualdades, se pierde mucho de lo que es el avance que hubo en materia de salud y educación, y obviamente el crecimiento acelerado, capitalistas concentrados sobre todo en ciertas ciudades o megaciudades, requiere efectivamente de enormes, de gigantescos recursos para poder sostenerse. De ahí la necesidad, por ejemplo, de a pesar de que China tenga los mayores recursos en materia de carbón a nivel mundial, no tiene ni de lejos esa cantidad de recursos en materia, por ejemplo, de combustibles fósiles. Claro. Necesita, por ejemplo, de los recursos fósiles del Medio Oriente, de Venezuela o de incluso México, e igualmente de tierras para el cultivo de alimentos. Por eso incluso su política de adquirir tierras en otros continentes, ¿verdad? Y es efectivamente parte de una estrategia de transformarse de manera sigilosa en primera potencia mundial, aunque mucho de esto va a depender de cómo reaccione Estados Unidos, porque Estados Unidos igual
tiene una política de no dejar de ser primera potencia mundial. Y en ese ajedrez económico, político y militar mundial, entra también esta pequeña partecita del mundo que es Centroamérica y Costa Rica. Sí, más adelante vamos a hablar de eso. Grace, tal vez si profundizamos en la temática ambiental, ¿cuál es el balance que se hace tanto dentro del país, dentro de China, como fuera de sus fronteras en materia ambiental? Bueno, el balance internacional con respecto a la propuesta china en materia de desarrollo, digamos, y en cuanto a lo que ha contratado como tratados comerciales o acuerdos de inversión, podríamos decir que hay una fuerte cooperación internacional china, sobre todo en materia energética, que es donde está ubicada también un poco la estrategia comercial y de inversiones que tiene. Ese es un elemento, y el otro elemento que también es importante mencionar es cómo China, además de ser uno de los países más importantes del mundo, ¿verdad?, no es tampoco parte de muchas de las convenciones internacionales en materia de medio ambiente. Por ejemplo, no es parte de la Convención de Diversidad Biológica, no es parte tampoco de otros acuerdos internacionales a los cuales, por ejemplo, en el caso de Costa Rica hemos suscrito como acuerdos importantes y que están todavía en profunda ratificación, digamos. Pero ahí es donde hay también una discrepancia un poco en cuanto a cuál es la política ambiental que el país como China tiene a nivel internacional y cuál es su política a nivel interno, digamos, que ahí podríamos discutir un poco sobre cuáles han sido, digamos, los resultados en materia, por ejemplo, de infraestructura en el mismo país de China, con temas como hidroeléctricas, como el tema de la extracción del carbón, o lo que tiene que ver también con el manejo de sus propios parques nacionales o recursos más en biodiversidad. Claro, y tal vez, ¿qué tendría que ver Costa Rica? Porque si vemos Costa Rica es tan pequeño, ¿le puede aportar algo a China o qué está buscando? ¿Qué se pensaría que está buscando China acá? Yo creo que todo tiene que ver con una relación geoestratégica, ¿verdad?, muy geopolítica, sobre cuál es el mecanismo que utiliza China, en este caso con Costa Rica, que como bien lo explica Henry, tiene que ver mucho con el tema comercial, pero también recordemos que China es, de todos los países de Centroamérica, es Costa Rica el único con el que mantiene una relación comercial directa. El resto de los países como están más que todo con Taiwán. Pero también recordemos que, bueno, nosotros decimos que de alguna manera lo que quiere usarse es a Costa Rica como una plataforma comercial con la intencionalidad de desarrollar otro tipo de inversiones en la región y a su mismo tiempo también lograr mejores relaciones comerciales con otros países como México o Estados Unidos, siempre con miras a un mercado mayor, ¿verdad? Nuestro mercado es insuficiente, pero es una de las formas también de lograr ese mecanismo comercial. Ahora, podríamos mencionar también de que hay aspectos importantes en la región en las cuales China está muy vinculado en materia de infraestructura, como lo que es el canal seco ahora en Nicaragua, que nos enteramos de que a pesar de que no tienen un acuerdo comercial ni un acuerdo de inversiones, hay una inversión directa en un proyecto tan grande como es ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa en el programa y ya vamos a continuar con más de este tema acá en Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde. Ya tenemos un comentario del público. Joaquín Quiroz de San Rafael dice que cuando finalizó la construcción del estadio, él se dio cuenta que con eso se iba a ir Talamanca, el Parque de la Amistad, y demás cosas. Vamos entonces a ver otra cápsula que hemos preparado en Era Verde, propiamente de cómo se rompió relaciones con Taiwán, unas relaciones que llevaban más de 60 años, para sorpresivamente aliarse con China y todo lo que sucedió posterior a eso. Vamos a ver esta cápsula acá en Era Verde. El 1 de junio de 2007, el entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias, anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Popular de China. Fue una iniciativa del presidente don Óscar Arias. Una iniciativa realmente loable, porque no hay mejor regalo como un estadio para un pueblo amante de paz, convivencia y deporte. Por su parte, el ministro exterior de Taiwán,
James Wang, indicó que era sarcástico que un premio Nobel de la Paz estableciera lazos con un país que no respeta la paz, la democracia ni los derechos humanos, oficializando así la ruptura diplomática entre ambas naciones. El gobierno chino ofreció a Costa Rica un nuevo estadio nacional de fútbol y con ello inician las negociaciones de acuerdos de cooperación, tratados comerciales y apoyos bilaterales. Uno de ellos es el Acuerdo Marco de Cooperación entre la refinadora costarricense de petróleo, Recope, y la compañía estatal China National Petroleum Corporation, que se firmó a finales del 2007 con el propósito de constituir una empresa mixta para construir una refinería para explorar, explotar y eventualmente exportar petróleo en Costa Rica. China muestra un gran crecimiento en el uso de combustibles fósiles, debido en parte al cambio de uso de bicicletas por automóviles, haciendo que este país ponga en riesgo el abastecimiento de su demanda interna, por lo que tiene que buscar petróleo en otras regiones. De esta forma, por medio de tratados comerciales o de cooperación, el gobierno de China se ha acercado a Costa Rica como parte de su estrategia global, para triangular relaciones con otros países de la región. Recordemos que de Centroamérica, nuestro país es el único que por el momento tiene relaciones diplomáticas con el gigante asiático. Alguna vez dije que yo no soy culpable de mis sueños. Tampoco lo serán los 35,000 aficionados que desde las graderías gritarán gracias por hacer nuestro sueño al fin una realidad. Ante este panorama, cabe la pregunta: ¿estaremos poniendo en riesgo nuestros recursos naturales y la producción nacional por un estadio, bicicletas, patrullas, computadoras, arreglo de carreteras y una refinería? Estamos de vuelta en Era Verde, hoy lunes 15 de julio en vivo, así que pueden hacer sus preguntas o comentarios al 2511-1515 o por medio del Facebook de Era Verde. Grace, coméntenos un poco de las diferentes modalidades con las que China y Costa Rica están haciendo acuerdos económicos. Esta relación, hay un acuerdo comercial, Tratado Libre de Comercio, están los acuerdos de inversión y los acuerdos de cooperación. Costa Rica, ¿en qué se beneficia? ¿Qué obtiene a cambio de esto? Es grande el tema. Pero lo que sí es importante mencionar es que en el 2007 inicia la discusión primero de un acuerdo de inversiones, que es lo primero que firma Costa Rica, que se ratifica en octubre del 2007, y si la memoria no me falla, justo estábamos en una discusión nacional también con el tema del referéndum contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Creo que había una estrategia ahí gubernamental para saber que se iba a firmar un acuerdo comercial con China una vez que firmáramos un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Luego vino el tratado comercial y esto fue lo que provocó, digamos, ahí también dentro de ese proceso una discusión sobre los acuerdos de cooperación. Esto viene desde hace mucho tiempo, esto no es algo que surge ahora en este año, ¿verdad? Sino que tiene un proceso y que ha venido discutiéndose en la Asamblea Legislativa, fue aprobado por la Comisión de Asuntos Internacionales y fue también ratificado por la Asamblea en su plenitud, ¿no? A pesar de que hubieron también algunos procesos internos dentro de la Asamblea para frenar el acuerdo de inversiones, porque por primera vez se firmaba primero el acuerdo de inversiones y no el tratado comercial. Sin embargo, fue primero el tratado comercial lo que se ratificó en la Asamblea y luego el tratado de inversiones. En este sentido, ¿qué es lo que ofrece China? China básicamente ofrece una gran plataforma comercial muy importante para ciertos sectores productivos de nuestro país, pero que también tiene consigo, ¿verdad?, algunas diferencias en cuanto al manejo y el desarrollo, digamos, de sus mismas propuestas. El caso de Costa Rica es muy ejemplar porque nos da un estadio, nos da un acuerdo de cooperación con la refinería, establece proyectos de infraestructura muy importantes como es la carretera 32, genera también una discusión importante en materia energética y, por supuesto, también desarrolla algún tipo de intercambio comercial con productos muy concretos, como lo que mencionábamos, como la leche, ¿verdad?, que fue un ejemplo, o algunos otros productos como la carne, que también son productos que están como ahí en la baja, digamos, comercial nuestra, pero que con China podrían reactivarse satisfactoriamente. Claro, además es una política que pareciera repetirse, hay patrones en todos los países donde se desarrolla
construyen un estadio, construyen una carretera, ¿verdad? Como de alguna manera facilitar las relaciones. Henry, en los últimos años Costa Rica se ha insertado en la dinámica global de acuerdos comerciales. Tenemos tratados de libre comercio con varios países o regiones en el mundo y esto cambia la producción nacional en el sentido de que ahora con el tratado libre con China importamos los frijoles que consumimos acá de allá. ¿Esto tiene sentido, o sea, es necesario y sostenible en largo plazo? Bueno, eso ya estaba ocurriendo porque es de larga data el proceso de desmantelamiento del sector agropecuario de pequeña escala, particularmente campesino en Costa Rica. Igual, mucho de lo que se liberó con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ya se había liberado décadas atrás. El tratado es como la cereza de un proceso que ya venía. En el caso de China es similar. Y es muy importante preguntarse sobre este tipo de temas, porque si bien es cierto que la Constitución política le otorga al Ejecutivo la potestad de dirigir, por ejemplo, las relaciones internacionales, estamos en presencia de una clase política desgastada, decadente y altamente corrupta que obliga a que la ciudadanía realmente se pregunte seriamente si el curso que se está tomando en muchos de estos temas es realmente el correcto, como es que estás mencionando, el de la soberanía alimentaria o el de la seguridad agropecuaria igualmente. Son temas que efectivamente no se pueden considerar así tan fácilmente. ¿Por qué Costa Rica de primero en Centroamérica? Yo diría que porque Costa Rica fue el que se vendió más barato, fundamentalmente por eso, y porque además hay desde luego de parte de China la oportunidad de aprovechar cierto simbolismo que Costa Rica representa a nivel internacional y que obviamente le sirvió bastante a China en este proceso de convertir a Costa Rica en la puerta de entrada a la cuenca del Caribe, pero es la puerta de entrada, en realidad no vamos a hacer la plataforma para ingresar a los mercados canadienses y estadounidenses, si es que eso es lo que realmente les interesa. Y así como en el caso de la soberanía alimentaria, tenemos que mencionar el caso de las energías, evidentemente, claro. Y bueno, obviamente todo lo que está relacionado igualmente con el ambiente, que es una preocupación fundamental, porque si bien es cierto que China tiene esta estrategia, a diferencia de otras potencias o imperios en el pasado, ¿verdad?, de adorar la cereza y no entrar con los cañones por delante, como hacían otros imperios, Inglaterra o Estados Unidos, igualmente son altamente preocupantes las consecuencias de sus políticas, porque tienden a ser siempre desiguales en cuanto a los resultados. Si bien es cierto que pueden haber ganancias para Costa Rica, hay que preguntarse dos preguntas fundamentales. ¿Quiénes son los que ganan? ¿Verdad? En primer lugar. Claro. Y desde luego, ¿cuánto se gana comparativamente con respecto a lo que entregamos? Son preguntas básicas que siempre hay que hacerse. Sí, de hecho, en este tema de hidroeléctrica que usted mencionaba ahorita, Grace justo aportó el programa anterior de Rivers International, una organización que dice que en el mundo China tiene 300 represas hidroeléctricas, más de 300 represas hidroeléctricas, entonces es como un asunto para tomar en cuenta. Ahora, mucha gente va a decir que esa ya es la manera de vivir en el mundo, ¿verdad? En el mundo globalizado ahora se trata de tratados comerciales. ¿Existen alternativas de desarrollo que no dependamos de eso? Bueno, dichosamente sí, ¿verdad? Claro, aquí el problema es el siguiente, no solamente tenemos que responder, estudiar y responder a lo que hace China y a lo que propone China, porque en gran medida lo que China está haciendo a nivel mundial es una respuesta a la estrategia estadounidense y europea, particularmente estadounidense, ¿verdad? China de alguna manera está siendo cercada económicamente, ya desde luego militarmente, desde hace mucho rato, ¿verdad?, por las bases militares estadounidenses en Asia, y iniciativas como la Alianza Pacífica y la Asociación Transpacífica desde luego representan parte de ese cerco que Estados Unidos intenta hacer sobre China, y la respuesta de China es abrirse paso, no solamente por las materias primas que aquí puede obtener,
tanto materias primas básicas como las tierras raras o minerales raros que son fundamentales para las nuevas tecnologías. Es fundamental también el acceso al mercado estadounidense, al mercado canadiense. Es fundamental por eso el canal de Nicaragua, tal como se está presentando. Si lo logran hacer, realmente China habrá metido, podemos decir, un golazo, ¿verdad?, a Estados Unidos en este campo de la geoestrategia y de la geoeconomía. Y las alternativas hay que plantearlas dentro de esa dinámica, es decir, nunca las alternativas para un país como Costa Rica van a ser aislarnos o pretender desconectarnos de la realidad. El problema es cómo nos integramos. Y si bien es cierto que China puede ofrecer algunas oportunidades, e incluso de manera diferente a los imperialismos clásicos como el inglés y el estadounidense, y eso eventualmente puede representar oportunidades que algunos países están aprovechando, digamos, el trato preferencial a un Irán, por ejemplo, o a Venezuela, en este momento también, en ambos casos a cambio de petróleo. Igualmente tampoco podemos ser tan manos sueltas de creer que vienen como en Navidad, ¿verdad? A darnos los regalos del Niño Dios, porque realmente es parte de un ajedrez mundial, claro, del cual somos peones, no somos reinas, ni caballos, ni alfiles, somos peones. Aquí tenemos un comentario, Raúl Monge de Alajuela, dice que Óscar Arias fue un malagradecido con Taiwán porque Taiwán colaboró con Costa Rica. Lo que hizo Óscar Arias con Taiwán fue una injusticia. China no regala nada, el Estadio Nacional no fue gratis. ¿Ustedes consideran que también con Taiwán era, pues, no sé, la gran cosa? Bueno, la relación con Taiwán era, digamos, mucho más moderada. Taiwán es un pedacito de tierra, ¿verdad?, comparado con la gran China continental. Desde luego el interés de ellos siempre fue lograr un número mínimo de países, 30, 40, que tuvieran relaciones diplomáticas con ellos a fin de salvaguardar su política de potencial independencia con respecto a la China continental, cosa que difícilmente va a suceder, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los países defienden la tesis de una sola China. Y eso significa que entonces la provincia de Formosa es pues es un territorio chino, ¿verdad?, en ultramar, pero no es, digamos, un país independiente. Y para eso Costa Rica igualmente, digamos, se prestó de manera significativa en el caso del inicio de relaciones en el gobierno de Óscar Arias. Y es parte, efectivamente, de todo este proceso. Y yo insisto en esto, en realidad no podemos dejar en manos de nuestros políticos, sobre todo con los políticos que tenemos, ¿verdad?, este tipo de decisiones que son fundamentales y que van a afectar el futuro no solamente de nosotros, sino posiblemente de 2 o 3 generaciones venideras. De ahí que la necesidad de que desarrollemos ciudadanía crítica en puntos como estos es fundamental. Bien, les agradecemos mucho a Grace y a Henry por haber asistido al programa. Muchas gracias por ayudarnos a analizar este tema. No, gracias a vos también y a Era Verde por hacernos partícipes de esta discusión. Creo que es un tema que todavía le falta mayor profundidad. Estamos hablando que en Costa Rica somos un país que estamos impulsando muchos tratados comerciales, una poca claridad en la legislación nacional sobre la administración de estos tratados. Hay también tratados de inversión, hay compromisos comerciales y de inversiones muy fuertes y muchos de la ciudadanía, como dice Henry, no lo conocen, no sabemos qué es lo que está pasando y como dicen, siempre hay un sector que se beneficia mucho y pues ese sector no es precisamente la ciudadanía común y corriente que estamos a pie y que pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, eso es como el comentario final que queremos dejar, que bien vimos en este programa que esa relación comercial y diplomática no necesariamente, bueno, el tema ahorita es la refinería o no, pero va mucho más allá de eso, va con qué modelo queremos seguir de desarrollo, quiénes se van a beneficiar, porque exportemos leche, ¿quién se va a ganar esos 4 pesos más? Bueno, esos 4 pesos por decirlo de alguna manera, porque son millones, eso no le va a quedar a la ciudadanía. Entonces, también reflexionar acerca de eso. La soberanía la estamos poniendo en juego a cambio de un préstamo o una refinería, un estadio. La verdad es que tenemos que valorar más lo que tenemos en Costa Rica y no regalarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sigan con la programación de Canal 15, donde hacemos televisión con sentido.